familia, ¿cómo estás? Bienvenido a esta grabación, a este video. Espero pueda ser de bendición ahí en tu casa, ahí en donde tú lo veas, que estés muy bien. Y queremos hacer estos videos. Sabemos que no hemos podido transmitir en vivo, pero bueno, espero que esto te pueda servir. Te mandamos un abrazo de parte de Nueva Creación y estamos ahí emocionados de iniciar esta serie. Bueno, acabamos de iniciar la semana pasada esta serie que se llama Enséñanos a orar. Obviamente se trata de la oración y en este tiempo, bueno, yo quiero compartirte un poquito acerca de mitos acerca de la oración. No sé si te identifiques con estos memes que yo encontré ahí, se me hicieron divertidos. Y uno es este: cuando te pones a orar en tu habitación y te quedas dormido. ¿A alguien le ha pasado eso? Y yo creo que a todos nosotros, ¿no? Intentamos hacerlo, pero nos damos cuenta de que a veces la oración no es para nosotros y decimos, no, esto no es para mí, Señor, yo no quiero seguir con esto. El problema no es orar en la madrugada. El problema es levantarse. Alguien se identifica cuando le dices a Dios, ahora sí voy a ser un hombre o una mujer de oración, pero terminas dándote cuenta de que es muy difícil orar. O cuando eres nuevo y te ponen a orar en público. ¿A alguien le ha pasado? Señor, llévame al cielo. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que la oración es, o más bien oímos orar a personas que oran tan padre, tan hermoso, que tú dices, no hombre, yo no puedo orar de esa manera. Pero cada vez nos damos cuenta que la oración no se trata de palabras, si la oración se trata de tocar el corazón de Dios, y entre más sencillo sea nuestra expresión, más creemos que Dios puede escucharnos. Bueno, lo vamos a ir aprendiendo en el transcurso de la plática. La última. Hay que orar en inglés. ¿Por qué? Porque en inglés el diablo es débil. A lo mejor te pareció chistoso, a lo mejor dices, qué aburrido. A veces pensamos que la oración entre más larga, entre más profunda o a veces entre más gritado. A nosotros nos enseñaron que cuando teníamos que orar, cuando había una necesidad fuerte, teníamos que orar con una voz fuerte. Y a veces no es lo que Dios espera, a veces no es lo que Dios quiere oír, pero esos son mitos acerca de la oración. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. En una ocasión, a Jesús le preguntan, uno de sus discípulos le dice, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista les enseñó a orar a sus discípulos. Y Jesús en el capítulo 6 de Mateo, en el versículo 5, les habla de esta manera y les dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. No te vayas a asustar y decir, qué mensaje tan legalista. Jesús siempre va al grano, ¿ok? Y ahorita lo vamos a descubrir por qué Jesús le responde de esta manera. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no usen vanas repeticiones, no como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagan pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas o de qué cosas tienen necesidad. Antes, ustedes pidan así. Ustedes van a orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Creo que la mayoría de los cristianos conocen este pasaje bíblico. Es la oración modelo, la oración de Jesús. ¿Cómo oramos? De esta manera. Jesús es
tan claro, Jesús no está dando vueltas, Jesús es específico en lo que quiere mostrarnos. Pero bueno, vamos a ver qué es la oración. Él nos está diciendo en algunos puntos resumidos cómo debemos de orar. Les dice, no oren como los hipócritas. Qué fuerte, Señor. ¿Por qué nos hablas de esta manera? Porque Jesús está siendo claro en qué no debemos de hacer para orar. Para empezar, los hipócritas se refería a los fariseos que se ponían a orar en las calles porque les gustaba que los vieran. Ahora, ¿es malo que me vean orar? No, de ninguna manera. El punto de la maldad es el corazón de ¿por qué estoy orando en público? ¿Sí? Podemos orar en público, debemos orar en público, como iglesia lo hacemos, pero el énfasis está en el corazón, en por qué queremos hacerlo en público. Ora en secreto. A veces las oraciones más efectivas que pueden derramar un avivamiento en nuestro corazón de parte de Dios para nosotros es cuando estamos en secreto. Es cuando tenemos una intimidad. Pero ¿cómo hago esto? Muchas de las veces partes de mi vida que han sido tan difíciles las he pasado en una habitación, tal vez yo con una guitarra adorando a Dios, exaltándole, dándole gracias por lo que está pasando en mi corazón y en mi vida. Y Dios ha sido bueno en contestar. Y nos dice, oren sin palabrerías. No usen repeticiones. Ahora, pero Toño, esto es una oración modelo. Por siglos hemos repetido esto y hemos hecho un rezo de esta porción de la palabra. Dios no quiere repeticiones, Dios no quiere palabrerías, Dios no quiere que nosotros le repitamos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No. Dios quiere que nosotros entendamos el punto de esto y que solamente le digamos al Señor lo que hay en nuestro corazón. Santificamos. Dice, santificado sea tu nombre. ¿Sí? Santificado seas tú, Señor, tiene que ver con la actitud de adoración, con el cual nosotros venimos al Señor Jesús. David, el salmista, dice, vengan a sus puertas con acciones de gracias. Qué mejor venir ante la presencia de Dios con actitud de adoración, con actitud de gracias. Señor, gracias por lo que tengo, gracias por lo que no tengo. Ahora dice, pidan en su voluntad. Gracias, Señor, porque conforme a tu voluntad, porque lo que tú quieres para mí es mejor que lo que yo necesito. En una ocasión, un avión y obviamente estaban volando y de repente ¡zas!, les cae un rayo en una de sus alas. Obviamente el avión empieza a tener un caos ahí arriba, las personas se empiezan a asustar y obviamente las personas se dieron cuenta que iban a caer y que algo iba a suceder. Entre ellos iba un pastor, gloria a Dios por los pastores, y les dice a las personas, hey, por favor, vamos a reunirnos, vamos a tomarnos de las manos para que Dios nos lleve hacia arriba. Amén. Para que Dios nos lleve hacia el cielo. Entre ellos está una persona y dice, apresúrase, pastor, porque vamos en sentido contrario. Y a veces, bueno, ¿por qué te quiero decir esto? A lo mejor no es chistoso. En mi mente funcionó así. En mi mente era súper chistoso, ¿verdad? A veces nuestra oración va en sentido contrario a la voluntad de Dios. Porque Jesús nos está diciendo, pidan, pero pidan conforme a mi voluntad. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Lo que tú tienes para mi vida, lo que tú quieres que yo haga, es mejor que lo que yo pienso que necesito, Señor. Por eso Dios es específico y nos dice, no pierdan el tiempo. Pidan conforme a mi voluntad. Y al final dice, pedimos, Señor, perdón como tú nos perdonas. Y aquí Jesús nos está encajonando porque Jesús siempre es bien específico y nos está llevando al límite. Porque cuando yo voy a pedir, yo tengo que asegurarme y examinar mi corazón si yo he perdonado primero para poderle pedir perdón a Dios. Porque ¿qué caso tiene, verdad? Pedirle perdón a Dios si yo no he perdonado. Y Jesús es bien claro en esto. Y líbranos del mal. Creo que cuando nosotros le decimos a Dios, líbranos del mal, ya descansamos en su voluntad porque ya pedimos
su voluntad, que es arriba, que sea abajo en la tierra. Entonces yo puedo descansar en un Dios que me va a librar del mal, que aunque yo ande por el valle de la sombra, Él va a estar conmigo, aunque yo esté en dificultad, aunque yo esté en ansiedad, aunque yo esté pasando por problemas, puedo descansar que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Bueno, pero ¿qué es la oración? Spurgeon, el príncipe de los predicadores, escribe esto. La oración es la emanación natural de un alma en comunión con Jesús. De la misma manera que la hoja y el fruto brotan de la rama de la vid, sin ningún esfuerzo consciente de parte de la rama, sino simplemente a consecuencia de su unión viva con el tronco. Es decir, a lo mejor no lo entendiste, pero lo veo de esta manera. Imagínate la rama preocupada por dar un fruto que no sea vid, que no sea de la vid. Imagínate un árbol de naranjas preocupado por dar un fruto que no sea naranja, que sea pepino. ¿Sí me explico? Por eso cuando Juan está hablando esto, Jesús les está diciendo, separado de mí, nada van a poder hacer. O sea, ustedes están unidos a mí y la oración es algo que brota de esa misma relación entre Dios y el hombre. Entonces, es imposible que algo que es natural sea tan difícil para nosotros. Creo que la razón por la que nos cuesta trabajo es porque hemos equivocado el punto de la oración, el énfasis de la oración. La oración es una conversación con Dios, es una conversación de dos personas. Es yo hablo o yo le digo algo a Dios, Dios me escucha, pero también Dios me habla y también lo escucho. Dios siempre está hablando. El problema es que a veces no lo escucho. El problema es que estoy escuchando otras conversaciones y la conversación eterna, la conversación que debo poner atención, a veces no estoy poniendo atención. Este mismo autor dice, la verdadera oración es medida por peso y no por longitud. Esto está muy profundo porque tiene que ver con que mi oración no se mide por las palabras, sino mi oración se mide por el peso. ¿Y qué es el peso de la oración? Creo que tiene que ver con la integridad y la honestidad del corazón. Sigue diciendo, un simple gemido ante Dios puede contener mayor plenitud de oración que un fino discurso de gran longitud. No es lo grande de mi oración, no es lo profundo, no es lo ancho, no es lo increíble que pueda sonar, sino en realidad tiene que ver con la integridad de tu corazón, con lo que tú estás sacando dentro de ti. Me encanta lo que escribe este autor. No importa que al corazón le falten palabras, pero sí que a las palabras le falten corazón. No importa si alguna vez te quedas sin saber qué decir, pero al final de tu oración le dices al Señor, yo quiero ser honesto contigo. Quiero que tú veas qué hay en mi corazón y que escudriñes lo que hay ahí dentro, porque yo sé que tú sabes mi necesidad. Salmo 139, 23 hasta el 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¡Wow! Creo que la oración tiene que ver primero con lo que hay dentro de mi corazón, y cuando Dios examina y ve la realidad de nosotros, creo que podemos ser honestos con Él, y esa conexión entre Dios y el hombre va a ser tan buena. No sé si te ha pasado alguna vez que hablas con alguna persona y le hablas por teléfono y tiene una malísima señal, o tú tienes muy mala señal, y esa conversación es incómoda porque tú estás hablando y de repente él no te escucha y de repente él habla, pero tú no lo puedes entender. Cuando no hay conexión o cuando tu corazón no está conectado con el corazón de Dios, no puede haber esa señal que esperamos. Y por eso Dios no nos responde y por eso no podemos recibir una respuesta acerca de Dios.
Bueno, Toño, pero yo no sé qué orar. ¿Qué hago en la situación cuando yo ya no sé qué decir, cuando yo ya no sé qué hacer y no sé qué decirle más a Dios? Bueno, Romanos 8:26-27 dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no podemos o no pueden expresarse con palabras, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía a la voluntad de Dios. Entonces yo no entendí qué quisiste decir. Te lo voy a explicar de esta manera. Dios puso su Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu Santo conoce la mente de Dios y va con Dios y escudriña el corazón de Dios y sabe qué es lo que Dios quiere que tú le pidas. Entonces Él viene a tu espíritu, viene a tu corazón y te dice, tienes que pedir por tal petición, tienes que pedir por esta situación. Y entonces tú pensabas orar por otra cosa, pero el Espíritu te dice, no, tienes que pedir esto. Entonces tú empiezas a hablar y te das cuenta de, ¿por qué estoy orando esto? Porque el Espíritu te dijo que lo hicieras, porque Él siempre está en armonía con el corazón de Dios y con su voluntad. Y te va a hacer, te va a incitar, te va a inspirar a que pidas conforme a su voluntad. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para poder hacer este tipo de oración? Estar en comunión con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no se equivoca. Porque el Espíritu Santo siempre quiere lo mejor para ti. Dice la Biblia que Él nos guía a toda verdad y a toda justicia, a ser mejores personas. Entonces, ¿la oración tiene un lenguaje? Claro que sí. La oración tiene un lenguaje, pero no es el que pensamos. Primera de Corintios 14, versículo 14. Dice, pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues si alabas a Dios solamente en el espíritu, ¿cómo podrán los que no entienden alabar a Dios contigo? ¡Ja! ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Tú darás gracias a Dios muy bien, pero eso no fortalece a la gente que oye. Eso quiere decir, y a lo mejor me vas a decir, entonces es malo orar en lenguas para todos aquellos que hablan en lenguas. Yo quiero decirte algo, yo oro en lenguas y yo hablo en lenguas, pero la mayoría de las veces, y yo creo que el 100% de las veces que yo hablo en lenguas, las hablo en lo secreto. Las hablo donde tengo mi intimidad con Dios. Y Pablo mismo dice, bueno, si hay algún intérprete, entonces háblalas en público para que sea de bendición para nosotros. Y no quiero sacar este versículo de contexto, pero a veces nosotros hablamos cosas que no son entendibles. Porque no hablamos el lenguaje de Dios, porque no estamos en la conexión de Dios. A veces estamos en la congregación diciendo cosas que las demás personas no entienden. Entonces, ¿cómo nos pueden decir? Sí, hermano, aquí estoy contigo. Amén. Estoy para apoyarte. Creo y afirmo lo que tú estás diciendo. Quiero creer juntamente contigo para que Dios nos responda. La oración tiene un lenguaje, claro que sí. A Dios le encanta que tú le hables conforme a su palabra. Dios, tú conoces mi corazón, mis hijos, mis hijas, mi esposo no es cristiano, pero tu palabra dice que si yo creo en ti, toda mi casa va a ser salva. Tu palabra me dice, Señor, que tú vas a estar conmigo hasta el fin de los tiempos. Tu palabra me dice, Señor, Padre, que voy a tener aflicción, pero que confíe en ti. Y entonces el Espíritu Santo viene a recordarte un montón de cosas. A Dios le gusta que le recuerdes sus promesas. A Dios le gusta. Y mira, y sabes, Dios no es hijo de hombre para que mienta. Así que Dios te va a responder, porque si Él lo prometió, Él lo va a cumplir conforme a su palabra. Me encanta esto que escribe Martín Lutero. Nunca debemos de ir más allá de las palabras de Dios en la Biblia, o no vamos a saber con quién estamos conversando, porque la palabra es tan sencilla y tan fácil de digerir. Cuando nosotros estamos en el Espíritu de Dios,
Nosotros sabemos pedir conforme a su voluntad. Bueno, pero sigo sin saber qué pedir, Toño. Bueno, Santiago es un poquito más específico, pero un poquito más duro. Espero que pueda servirte. Santiago 4, capítulo 2, versículo 3. Dice, desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Creo que Santiago se fue un poquito al límite, pero creo que nos sirve. Otra de las versiones dice, piden, pero piden para sus estómagos. Es decir, piden para sí mismos. Cuando nosotros oramos al Padre y cuando oramos por necesidad, creo que nuestro corazón debe entender que nosotros debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y cuando nosotros pedimos solo lo que nos conviene, Dios creo que tiene un punto bien claro de lo que nosotros necesitamos. Y creo que Dios es más sabio que nosotros y podemos pedir, Señor, dame lo que tú creas que yo necesito, no lo que yo crea. Porque siempre mi voluntad y su voluntad van a estar en contraste cuando no estamos conectados. Y fíjate algo que escribí de esta manera. El hombre que no tiene a Dios solo lo busca cuando lo necesita, pero el que tiene a Cristo le da gracias cuando no tiene nada. Hay personas, o habemos en alguna ocasión lo hemos hecho, Señor, dame, te necesito, ahora más que nunca, ahora estoy pidiéndote, por favor, te lo suplico, porque tengo una necesidad. Pero cuando ya no tengo necesidad, no me acuerdo de orar, no me acuerdo de darle gracias a Dios porque no lo necesito. Pero las personas que tienen a Cristo, hay una conexión diaria que todos los días tú y yo podemos decirle a Dios, gracias. Porque tal vez no tengo las cosas que el ser humano desea o anhela, pero gracias porque tengo tu presencia, tengo tu gracia, tengo tu salvación, tengo tu perdón. Y es más que suficiente. Y sabemos que la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Entonces, estamos felices, estamos contentos con lo que tenemos, estamos agradecidos. Alguien dijo una vez esto, provisión es lo que Dios te da para lo que tú necesitas y bendición es aquello que Dios te da para que tú bendigas a las demás personas. Entonces, ¿estás contento con lo que tienes? El apóstol Pablo en el capítulo 4 de Filipenses dice, oye, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero unos versículos atrás vemos que Pablo está pasándola mal, pero él está diciendo, yo sé vivir en escasez, sé vivir en lo bueno, sé vivir en lo malo, sé vivir en tiempos de refrigerio, pero también en tiempos de escasez. Pero dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque su voluntad es perfecta, es agradable, es buena. Entonces, estoy viviendo lo que Él quiere que yo viva. Amén. Una vez, una persona le preguntan y le dicen, bueno, pero ¿qué ganas orando? O sea, ¿qué ganas con tanto orar? Ay, ¿por qué tanta oración? ¿Por qué tanta palabra? Y esta persona muy sabia le contesta y le dice a esta persona, oye, no es lo que gano orando, es lo que pierdo orando. Y eso tiene mucho sentido porque a veces nosotros estamos pidiendo, Señor, dame, pero creo que la perspectiva cambia cuando yo le digo al Señor, mejor quítame lo que no necesito. Y esta persona le dice, no, pues es que cuando yo empecé a orar, empecé a perder falta de fe, empecé a perder tristeza, empecé a perder estrés, empecé a perder amargura, empecé a perder todas las cosas que yo no necesito para poder agradarle a Dios y hacer su voluntad. El doctor D.L. Moody, no sé si se pronuncia así, pero lo leí esto hace poco, y él dice, antes de orar para que Dios nos llene, creo que debemos de orar para que Dios nos vacíe. Amén. Debe de haber un vaciado antes de que pueda haber una llenura. Y cuando el corazón es transformado y revela todo lo que es contrario a Dios, entonces el Espíritu vendrá tal y como lo hizo en el tabernáculo y nos colmará de su presencia. Antes de pedirle a Dios, yo creo que debemos de decirle, Señor, vacíame de todo lo que no te agrade.
Lo que decía David, examina mi corazón primero. Y si hay algo que no te guste, quítalo. Y por favor, toma mi corazón, toma mi acción de gracias, toma mi necesidad, que tú ya sabes cuál es. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que tú no sabes. En segunda de Crónicas 7:14 dice, y si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Antes de llegar al Padre con una necesidad, yo creo que debemos de ir con un espíritu de arrepentimiento, un espíritu humilde, de decirle al Señor, perdona mis pecados. Antes de pedirte, yo quiero estar bien contigo. Yo quiero que tú veas mi corazón y mi honestidad para que tú me sanes, Señor. Es lo que debo pedir antes de cualquier otra cosa. Sana mi vida. A lo mejor te has cansado de pedir, a lo mejor te has cansado de luchar y decir, estoy orando por años por una necesidad, estoy orando por algún cáncer, estoy orando por alguna cosa que creo que Dios ya lo olvidó. Yo quiero recordarte, hermano, Dios está con nosotros. La oración es el medio que nosotros tenemos para estar en conexión con Dios. El libro de Mateo 7:7, esto te va a bendecir. Dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando a la puerta y te abrirá, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Sigue tocando, sigue llamando, que Dios está ahí a la puerta, que Dios está oyendo tu oración, que Dios siempre está escuchando lo que nosotros decimos. Pero a veces la oración es un proceso de fe. Dios quiere que nosotros crezcamos en fe, y entre más platicamos con Dios, entre más nosotros tenemos una relación, entre más nosotros le decimos a Dios, hágase tu voluntad, nuestra fe crece y crece. La fe significa fidelidad. Y la fe no es solamente decir creo, sino la fe significa creo y me aferro a las promesas de Dios. Aunque no estén pasando en este momento, aunque no esté sucediendo lo que yo quiero ver, yo sé que Dios está conmigo y va a cumplir su voluntad en mi corazón y en mi vida. El versículo 9 del mismo Mateo 7 dice, ustedes los que son padres, sus hijos le piden un pedazo de pan, ¿acaso les darán una piedra en su lugar? ¿O si le piden un pescado, le dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Dios siempre está y siempre va a estar, y es el más interesado en bendecirnos. Dios quiere que vivamos una vida en abundancia. Dios quiere que vivamos felices porque somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Pero la oración tiene que ver más como una comunión entre Dios y nosotros. Y cuando nosotros tomamos el enfoque correcto de la oración, creo que Dios empieza a bendecir. Creo que Dios empieza a abrir puertas. A lo mejor has dicho, y cada vez que oro por una puerta que se abra, se me cierran 5. A lo mejor el enfoque es diferente cuando piensas, wow, tal vez creo que Dios me cerró 5 puertas porque no son las correctas, y voy a seguir insistiendo en que Dios abra la puerta correcta en el tiempo correcto, porque su tiempo es perfecto. Hace algún tiempo leí un libro de Tim Keller y él escribe esto. Sabemos que Dios nos responderá cuando le llamemos mi Dios. Pero ¿por qué no respondió a Jesús cuando hizo la misma petición en la cruz? Todos sabemos que Jesús estuvo en la cruz batallando en sí mismo, en su humanidad, aunque sabemos que era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Jesús le dice al Padre, ¿por qué me has abandonado? Y en esos momentos el Padre no podía responderle. El Padre se había separado de Jesús a causa de nuestros pecados.
Ahora, no era el propósito de Dios. Dios podía sacarlo de ahí. Dios podía mandar ángeles para que lo ministraran, para que lo bajaran de esa cruz. El mismo Jesús podía hacerlo. Claro que sí. Pero a veces la oración es un proceso. A veces la oración es un medio para que las cosas que Dios necesita cumplir en un futuro sean tan arraigadas en nuestra fe y las creamos tanto para que se hagan visibles en nuestra vida. El propósito de Dios era venir a morir y era resucitar al tercer día. Y aunque Él pasó momentos difíciles, Dios siempre estuvo con Jesús. Y de la misma manera que Dios estuvo con Jesús, Dios prometió estar contigo hasta el fin de los tiempos. Muchas gracias por estar hasta aquí en este video. Vamos a continuar la semana que viene con este tema acerca de la oración. Esto no es todo. Espéralo. El domingo nos vemos a las 10 a.m. y 12 p.m. Y te mando un abrazo y espero verte este domingo. Que Dios te bendiga.